tal? El día de hoy quiero platicarles un poquito sobre lo que es la jurisprudencia para efectos de nuestra labor jurídica. La jurisprudencia puede ser definida como aquella labor que realizan nuestros tribunales. Esta jurisprudencia contiene principios, doctrinas. Es muy interesante leerla, a mí me gusta mucho, me ayuda incluso para hacer mejor mis demandas, mis escritos, sustentarlos. Tiene definiciones, también encontramos definiciones dentro de la jurisprudencia. Es muy interesante leerla. La verdad, en ocasiones no estamos de acuerdo con ella, ya que la jurisprudencia a veces la sentimos contraria a la ley, la sentimos contraria incluso en ocasiones a la Constitución, pero pues nos da una pauta de lo que opinan nuestros juzgadores. Entonces, son decisiones, la jurisprudencia de nuestros tribunales, le emiten con el fin de interpretar una norma jurídica y hacerla más entendible o aplicable al caso que están tratando de resolver los juzgadores. Esa jurisprudencia es yo siempre les digo que cuando hagan sus tareas, sus actividades, siempre busquen jurisprudencia respecto a lo que ustedes estén investigando y les va a dar un plus a su trabajo, a su labor como estudiantes del derecho. Es algo fundamental. ¿Quién le emite? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es obligatoria para los tribunales que están debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nivel nacional. La jurisprudencia no es obligatoria fuera de nuestro país, para eso hay jurisprudencia internacional. Entonces aquí en nuestro país la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte se vuelve con carácter de obligatorio. ¿Y para quién? Para los tribunales, no para nosotros. Entonces, la jurisprudencia, además de lo que estamos comentando, pues es una fuente del derecho. De las más importantes, desde luego yo coincido, ya que reitero que me ayuda bastante en mi labor. Siempre cada escrito que procuro hacer, siempre plasmo jurisprudencia, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y mi escrito va más soportado. Entonces, con esa jurisprudencia, el juzgador emite una especie de regulación obligatoria para todo el ámbito jurisdiccional. Interpreta la norma, la plasma en la jurisprudencia y se hace una ley para todos, ¿sí? Y para todos los casos que se le planteen al tribunal. Entonces, ya en lo subsecuente, una vez creada la jurisprudencia, se aplica de manera obligatoria para todos los casos, ¿sí? Y en general, a todas las personas, cuando el juzgador va a resolver algunos casos. El hecho de que haya una jurisprudencia no quiere decir que vaya yo a ganar el asunto, pero me va a dar una pauta de cómo va a concluir a dónde va a llegar. ¿Por qué es importante entonces? Bueno, pues ya lo comenté, es decir, la jurisprudencia interpreta las leyes, pero estas leyes a veces no son muy claras, muy precisas, y la Suprema Corte las aclara, las hace más entendibles o las hace más precisas. ¿Sí? Incluso en ocasiones, les digo, llega a cambiar el sentido de la misma legislación. La jurisprudencia pues nos da la certeza jurídica de que va a existir un tribunal que se va a encargar de aclarar la ley, de interpretarla en el caso de que hubiera un conflicto, para efectos de que nosotros logremos sentir que hay justicia. ¿Sí? Entonces, al resolver el conflicto, la Suprema Corte o los juzgadores aplican la jurisprudencia y eso nos da certeza de que si la ley tenía alguna anomalía, alguna deficiencia, alguna laguna, estas sentencias, estas jurisprudencias van a colmar esos vacíos o esas inconsistencias que pudieran existir en nuestro ámbito jurídico. Entonces son de bastante relevancia, siempre reitero, hay que utilizarlas, leerlas, buscarlas. Y pues generalmente son a nivel nacional, repito, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
está fundamentada en la ley de amparo. ¿Quién la emite? Bueno, pues la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son los que principalmente emiten la jurisprudencia. Sí, la encontramos en un buscador, ya en otro video ya les mostré por ahí el buscador de la jurisprudencia, y cuando ya nos arroja el resultado, ahí nos dice quién de estos organismos la emitió. La Suprema Corte funciona en pleno, ¿sí?, que son los 11 ministros, y en salas. Entonces, no tiene el mismo valor la jurisprudencia de las salas que del pleno, es decir, la jurisprudencia más importante es la del pleno, y después la de las salas, y después del tribunal colegiado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando queremos en el ámbito jurídico afirmar algo categóricamente, por ejemplo, ¿verdad? Decimos, mañana no voy a trabajar, y es jurisprudencia del pleno. Entonces, quiere decir que no voy a ir a trabajar, y en efecto es algo máximo, algo supremo, porque se emitió del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un argot de un término, así pudiéramos manejarlo en otro ámbito, ¿no? Puedo decir, voy a sacar 10, y es jurisprudencia del pleno. O sea, es algo ya muy fuerte, muy importante, muy categórico su pronunciamiento. ¿Cómo se forma la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia se forma de diferentes maneras. Por reiteración, que es lo normal, ¿sí? Es decir, 5 criterios en el mismo sentido, ¿sí? Emitidos por los juzgadores, y ese es por reiteración. Por contradicciones, cuando ya hay una jurisprudencia, ya hubo 5 criterios, se crea la jurisprudencia, pero viene otra en su contra. Entonces los juzgadores van a tener que resolver cuál de esas 2 tesis es la vigente. Entonces son las dos formas que pudiéramos decir. ¿Quién la establece por reiteración? Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya les comenté, funcionando en pleno o en salas. Esa es la forma en que se va a constituir, o por los tribunales colegiados. Y desde luego que estos juzgadores van a tener certeza de que todo está correcto. Y por contradicción lo establece el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los llamados plenos de circuito. Bueno, para la jurisprudencia, bueno, pues existen los votos particulares. ¿Qué es un voto particular? Bueno, pues la ley orgánica del Poder Judicial nos dice que las resoluciones del pleno se tomarán por unanimidad o mayoría de votos, ¿sí? Es lo normal. Para la mayoría, bueno, pues se requerirán 8 votos. El ministro que no esté de acuerdo con la decisión de la mayoría hace su voto particular, es decir, su manifestación, y se incluye al final de la ejecutoria, en caso de presentarse 5 días siguientes a la fecha del acuerdo. Para los tribunales colegiados de circuito, en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ellos también pueden formular un voto particular, y se incluirá también al final de la ejecutoria. Entonces, supongamos que nosotros nos reunimos en equipo de 11 personas para votar algo. Si todos votamos, sería, por ejemplo, si 8 votamos de los presentes, pues estamos diciendo que los casos se resolvieron por mayoría. Pero los otros que no estén de acuerdo, ¿sí? Pues van a hacer su voto, es decir, van a expresar por qué no están de acuerdo con la mayoría. Si hay unanimidad, no hay voto particular, ya que la unanimidad implica, ¿sí?, que casi todos o todos votaron en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, solamente aquel que no haya votado a favor, pues nos interesaría leerlo, a ver qué expresó. Esos votos particulares los pueden encontrar en las resoluciones de los juzgadores también, y nos sirven como, de alguna manera, para nosotros investigar o profundizar sobre algún tema relacionado con la jurisprudencia. Entonces, cada ministro magistrado pues va a poder emitir su voto. Ya les comenté de la obligatoriedad. Los juzgadores inferiores pues lo tienen que observar
esa jurisprudencia. Tenemos la más poderosa, por así decirlo, es la del Pleno, ¿sí? Y es obligatoria para todas las salas de la Corte, es obligatoria para los colegiados y todos los demás órganos jurisdiccionales en nuestro país. Entonces, por eso les decía yo, jurisprudencia del Pleno es lo máximo que pudiera haber y es obligatoria para todos. Enseguida tenemos la que emana de las salas, ¿sí? La de las salas que es inferior a la del Pleno y es obligatoria para los tribunales colegiados que están en todo el país y para los de rango menor. La de los colegiados, bueno, pues es obligatoria para los juzgadores inferiores, que son normalmente los jueces de distrito. Entonces, esa es la forma en que la jurisprudencia se crea. Pero también hay jurisprudencia internacional y también la podemos citar en nuestros escritos que elaboremos en materia jurídica. Es emanada por otros juzgadores que existen a nivel mundial, ¿sí? Y pues pueden haber en materia de derechos humanos, en materia penal, en otras materias. Esa jurisprudencia también va a servir para sustentarlo. Entonces quiere decir que hay organismos jurisdiccionales internacionales y la jurisprudencia, repito, en una demanda aquí en nuestro país la podemos citar. ¿Quién emite jurisprudencia? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitirla. También tenemos a otros organismos como la Corte Penal Internacional, que también puede llegar a emitir la jurisprudencia. ¿Sí? Las jurisprudencias pues las podemos buscar nosotros en internet, es una herramienta muy importante para hacerlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está una página, ¿sí?, de la Unión Europea, donde también podemos hacer una búsqueda de jurisprudencia de carácter internacional. Tenemos la World Legal Information Institute, también donde vienen base de datos sobre jurisprudencia internacional. Otra página de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y así sucesivamente tenemos diferentes fuentes de jurisprudencia internacional que pueden emitirse y nos apoyan a la labor jurídica. La podemos encontrar también en los buscadores, y la Corte Interamericana en específico pues también tiene jueces que emiten la jurisprudencia, y los jueces de nuestro país están obligados a observar la jurisprudencia internacional y la nacional en lo que sea más favorable para los ciudadanos. Y se tiene que armonizar siempre, es decir, debe haber coherencia entre la jurisprudencia nacional e internacional, no pueden contradecirse una a otra. Entonces las jurisprudencias deben acomodarse, nacionales deben acomodarse siempre a las internacionales y siempre en favor de los derechos fundamentales. Eso es relevante, los derechos fundamentales están en la Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, pues espero que esto les ayude para su labor jurídica, y recuerden, sobre todo siempre cuando elaboren un escrito, buscar jurisprudencia nacional e incluso pueden referir la jurisprudencia internacional. Muchas gracias por su atención.